Los saludo con mucho cariño y pues hemos llegado ya a la conclusión de este congreso que nos ha dado el Señor, que es una bendición muy grande poder honrar a nuestra Madre María en este mes de mayo y también en medio de las convulsiones que vive este mundo hoy en tantos lugares, en la Tierra Santa, Palestina, aquí en Colombia mismo, pues estamos en guerra con el comunismo que quiere tomarse nuestra patria y hay muchas cosas en el mundo así, como también hay gente que está en mucha paz, gracias a Dios. Pero aquí en medio de esta jornada que vivimos todos en nuestra vida temporal, hay cosas muy hermosas como la historia sagrada nuestra, que es preciosa, una historia de batallas y de mucho sufrimiento, pero toda en una peregrinación hacia el cielo. Esa es la historia de la familia de Nazaret, todo lo que viven, todas las pruebas tan grandes, pero iban para casa y nos querían llevar a todos a casa y eso es lo que quieren hacer. Voy a comenzar esta reflexión sobre la escuela de María con una lectura de la palabra donde acabo de abrir, que es del libro del Apocalipsis en el capítulo 10 desde el versículo 1, y dice, el pequeño libro dado a comer al vidente. Y vi a otro ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. En la mano tenía un pequeño libro abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz fuerte como el rugido del león. Cuando gritó, los 7 truenos hicieron oír sus propias voces. Al hablar los 7 truenos, me disponía a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos, no lo escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano derecha hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él. Ya no habrá más tiempo, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando empiece a tocar la trompeta, se consumará el misterio de Dios, tal y como se lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces la voz que había oído del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el libro abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño libro. Él me contestó, toma y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo devoré. En mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. Entonces me dijeron, es necesario que profetices de nuevo contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra de Dios. Qué misterio tan grande. Cada que leemos pasajes como este, pues es tan inmenso todo ese universo espiritual que es invisible para nosotros, que no está a nuestro inmediato alcance por la razón, ni siquiera por ninguno de nuestros sentidos, pero que nosotros en fe no solamente lo creemos, sino que sentimos en el corazón que es lo que debemos vivir. Yo, por ejemplo, en este momento, cuando leo estas palabras, pues uno se imagina ese ángel tan gigantesco, porque estamos hablando de un ángel que se puede parar sobre el mar. Es un gigante, más que un gigante, es enorme, pero estamos hablando también del mundo espiritual, que no es material. Sin embargo, se describe
como si fuese material por los elementos que envuelve. El mar, envuelve la tierra, está refiriéndose al mundo material, pero desde el espíritu, lo cual hace que nuestra realidad tan limitada, humana, se extienda, se estire, se trascienda hacia dimensiones que no son concebidas naturalmente, pero que son fascinantes si nosotros nos atrevemos a dejarnos llevar por la palabra revelada, simplemente dejarnos llevar. Es como cuando uno es niño y le leen estos libros de fábulas y le leen fantasías para que el niño sueñe y se imagine cosas y en medio de eso se duerma, ¿no? Y siempre son grandes fantasías, pero esta no es una fantasía. Sin embargo, tiene todos los elementos de una gran fantasía, por lo que está tan lejos de nuestra realidad. Y así es para nosotros también, a pesar de que nosotros profesamos nuestra fe, cada vez que nos presentamos a nuestra misa el domingo, levantamos la mano y recitamos el credo. Y estamos recitando misterios inconcebibles para nosotros. Sin embargo, testificamos de que creemos en todo esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y uno está testificando cosas muy grandes porque imagínense un Dios que hizo todo esto, que creó el cielo, que creó la tierra. Y entonces se podrá uno imaginar siquiera a ese Dios tan poderoso y tan grande que ha hecho todo esto. Y estas son realidades que de repente en mucha gente quedan convertidas simplemente como en una visión fantástica, muy lejos de nuestra realidad, muy lejos de lo que soy yo, de quién soy yo, de lo que yo hago, de lo que yo siento y de lo que yo vivo, muy lejos de mi existencia. Entonces, lo hermosa de nuestra iglesia, que es el don maravilloso de Dios que nos ha dejado al ascender Jesús al cielo, porque la iglesia es la obra del Espíritu Santo que se queda con nosotros después de haber llegado en Pentecostés, para el cual nos preparamos ya desde ahora. Es una obra maravillosa que el Señor prometió dejarnos para que nos enseñara todo lo que teníamos que hacer, a dónde debíamos ir, cuándo debíamos hacerlo, para enseñarnos y guiarnos en el camino hasta llegar a casa, y para ayudarnos a asimilar en el día a día toda la palabra revelada por Jesucristo, lo cual maravillosamente es escrito por los evangelistas y también escrito por todos los apóstoles que nos dejan todas estas cartas tan increíbles donde se desmenuza la realidad de Cristo en tantas dimensiones que a veces encontramos cartas tan pequeñas como la carta del apóstol Santiago, la carta del apóstol Judas, y son cartas que son prácticamente ni siquiera de muchas páginas, algunas de una página, y sin embargo son un universo tan profundo que nos tomaría toda una vida para verdaderamente asimilar esos misterios. Entonces, cuando llegamos a la iglesia y lo que nos ha dejado el Señor como guía, entramos a la escuela de Cristo y para poder entender muy bien de qué estamos hablando, la escuela de Cristo, entonces nos encontramos con todos los elementos de nuestra doctrina. Cuando usted va a comenzar sus estudios y lo empiezan a educar ya en diferentes materias, usted ya está enfrentado a muchos elementos para poder aprender, ¿no? Y le enseñan formas de memorizar, formas de asimilar,
formas por medio de ejercicios para que todo esto quede claro y asimilado en una forma correcta y que le sirva a uno como fundamento de navegación en esta vida temporal. Para eso es la formación escolar y luego toda la formación que recibe uno en su vida a partir de ahí, la construcción que se hace académica, que no todos logran recibirla, pero los que tienen la bendición de recibirla se edifican en todas estas artes y por lo tanto se alimenta y se cultiva el intelecto del hombre para que le sirva como un motor, ¿no? Con el cual viaja y con el cual lleva a cabo labores importantes en su vida de supervivencia y aporte a la sociedad y a la familia humana. Entonces nos encontramos en la iglesia con esa escuela, pero entonces dentro de esa escuela hay muchos elementos. ¿Y cuál es el elemento más sutil, más tierno, el elemento más amoroso y el elemento más concreto sobre la escuela de Cristo? Es la escuela de María. Entonces, dentro de esta escuela de Cristo, que es el Evangelio, que es todo lo que Cristo nos deja revelado y todo lo que los apóstoles empiezan a recibir en la iglesia primitiva cuando comienzan a propagar el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Salvador, se empieza a despertar la obra de la nueva creación en Jesucristo por medio de nuestra Iglesia Católica. Y entonces María comienza a despertarse en esta maternidad. Nosotros vemos las maravillas de Dios, como hablaba el diácono Juan Carlos hoy sobre lo que es básico, ¿cierto? Lo que es básico. Es increíble cómo nosotros perdemos de vista las cosas fundamentales. Es como hay personas que pierden de vista el amor que tienen por sus padres cuando se van y empiezan ya una vida, cuando el pájaro vuela de su nido, como diríamos, y se les olvida lo importante que es alimentar esa base y de repente se dan cuenta lo lejos que estaban cuando se mueren los padres y hasta llegan tarde al funeral, porque habían perdido de vista las cosas primarias donde está todo construido. Y eso le pasa mucho a mucho católico hoy que están totalmente entretenidos con este mundo extraordinario, lleno de propuestas, lleno de voces, lleno de colores y lleno de eventos extraordinarios, unos terribles y otros extraordinariamente hermosos y seductores. Pero entonces María es un encuentro extraordinario porque todo lo de Dios aparece en una forma pequeñita, así como aparece el Mesías en Belén, sobre la paja, con José y María, rogándole a la gente que les dé albergue, y es Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo creó, haciendo eso. Y nos damos cuenta que ahí comienza una historia sagrada con una escuela sagrada que es nuestro camino y que tenemos que tomarlo desde ahí, de esa sencillez, de esa pequeñez, porque si estamos hablando de la escuela de María y la escuela de Jesús y la escuela de San José, que es la escuela de la familia de Nazaret, estamos hablando del camino, estamos hablando de la gracia del camino. ¿Y cuál es la gracia del camino? Pues la gracia del camino es caminar como caminó el Mesías. Y miren ustedes cómo comienza todo en esta escuela de María, de esas tres escuelas que son la escuela de José, la escuela de María y la escuela de Jesús, que es la escuela de la familia de Nazaret. Tomamos la escuela de María en este momento, la madre, y nos damos cuenta que ella nos muestra a nosotros lo importante que es comenzar por el principio. Y no es una redundancia, sino que es
una orientación concreta, comenzar por el principio. ¿Dónde está el principio de esta escuela? Ese principio está en esas pajas de Belén, porque el anuncio del principio es el arcángel San Gabriel anunciándole a María y en ese momento encarnándose ese verbo divino en el vientre de la Virgen María, la Santísima Virgen María. Sabemos que la Santísima Virgen María se va despertando. Ustedes se dan cuenta cómo la Virgen María en las Escrituras es pequeñita, extremadamente pequeñita, pero con unas manifestaciones gigantescas. Primero, esta Virgen tiene un encuentro con un ángel y no fue en un sueño, fue un encuentro cara a cara con un ángel. La Virgen está en su casa recogida, seguramente en un estado contemplativo en ese momento, no lo sabemos, y le aparece un ángel. Pónganse a pensar nada más ustedes eso, que le aparezca un ángel a uno. Obviamente que ella fue creada para eso, porque era inmaculada, sin pecado, sin mancha, y estaba preparada para recibir semejante fuerza tan grande como es la presencia de un ser de luz, un ser del reino de la luz. Es muy grande, es muy fuerte. Miren que todos los que se han comunicado con los ángeles en la historia sagrada siempre es en un éxtasis, siempre es en un sueño. Siempre. San José se comunicó con San Gabriel las veces que habló con él a través de sueños. Y los profetas, Daniel, todos ellos, siempre fue en un sueño. Pero María se encontró con el ángel. Obviamente hay otros pasajes de manifestaciones angelicales como Abraham y Lot y otros que han estado también cara a cara con los ángeles. Pero miramos y también Tobías, ¿no? Con el arcángel San Rafael. Pero entendemos que María aparece así de pequeñita. Cuando tiene la visitación a la prima Santa Isabel, después de haber vivido el misterio de la Anunciación, nos encontramos con el principio de una obra extraordinaria, como es ir a encontrarse con el precursor, quien se dice que salta en el vientre de María cuando María entra con el Señor. Y en ese momento, cuando María entra con el Señor en su vientre, se empieza también a descubrir esta escuela. María, ya llena del Espíritu Santo, una vez que el ángel se va y ella queda esperando un hijo de un espíritu. Esto lo tenemos que tener claro, porque estamos hablando de la maestra del camino a Jesús, María, la Virgen, la Santísima Virgen María. Ella, obviamente, que queda llena del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace posible que este hijo se engendre en su vientre. Por eso el credo dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza que del Padre, por quien todo fue hecho, porque no fue creado, sino engendrado por obra del Espíritu Santo, no por obra de ningún humano, no de María. Pero entonces, así como los apóstoles en Pentecostés quedaron llenos del Espíritu Santo con esas lenguas de fuego y se llenaron de sabiduría y ya se fueron a hacer lo que tenían que hacer sin miedo y sin dudas y sin prepararse para nada, porque todo lo tenían infuso. Así le sucede a la Virgen María cuando después de esa anunciación, ella sale hacia donde su prima, porque el ángel le revela lo que sucedió con su prima, que era una mujer de edad y había quedado esperando un hijo. Y ese hijo estaba escogido para una tarea muy importante, que era nada menos que anunciar a ese hijo que llevaba a María en su vientre. Y se unen esas dos realidades extraordinariamente místicas, realidades sobrenaturales,
como es la Santísima Virgen María y Santa Isabel, su prima. Se unen y al encontrarse pasa algo maravilloso. Ustedes se dan cuenta que ambas se expresan en éxtasis y es tanto así que son documentos místicos extraordinarios de la Iglesia, lo que ellas hablan. Y entonces están llenas del Espíritu Santo. Y con esa riqueza tan grande comienza esta escuela de María. Desen cuenta cómo esta maestra divina sale presurosa a esas montañas a visitar a Santa Isabel. ¿Por qué? Porque en cierta forma ella estaba viviendo algo tan fuera de lo normal, algo totalmente sobrenatural, y también sabía que su prima Santa Isabel estaba viviendo lo mismo. Estaba viviendo algo que no es normal, que una persona ya de edad, que ya no da a luz a ningún niño, a ningún bebé, estaba embarazada. Y esto era otra obra extraordinaria, un milagro. Por eso Zacarías, el esposo de Santa Isabel, es enmudecido por el ángel porque no le creyó que ella pudiera quedar embarazada y tener un hijo. Y el ángel lo dejó mudo hasta que nació el niño. Pero entonces, y no es porque lo castigó, sino que era una señal para él y todos los que esperaban fuera del templo, de que se asombraban que Zacarías no salía, se demoraba mucho y él tenía que haber entrado solo a echar incienso y normalmente se demoraba muy poco, pero él llevaba mucho rato allá porque había tenido el encuentro con el ángel. Y todo esto muy desmenuzado es parte de una lección que todos debemos aprender como bautizados que somos, que todos debemos asimilar como una realidad que está viva en nuestra historia sagrada, pero como una realidad que está viva en nuestro día a día, que no puede ser solo una historia, que es una lección, y por eso lo llamamos la escuela de María, porque ¿qué nos enseña ella? Primero, ¿cómo es que se dan las cosas de Dios? ¿Cómo es que vivimos lo que es de Dios? Lo tomamos desde la pequeñez, desde lo sencillo. Hay personas que a veces, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, recibo llamadas de gente muy querida de mi comunidad o amigos o gente con la cual yo tengo misiones en muchos países y me dicen, ay, estoy muy preocupado o preocupada porque pues no he podido hacer todo lo que quiero y no puedo llegar a hacer esto y aquello y esto. Yo siempre termino diciéndoles, miren, lo más importante en la vida es que aprender a la pequeñez, a la sencillez. Hay momentos como estos donde uno debe recogerse y volverse pequeño, volverse minimalista y no preocuparse por engrandecerse, por alcanzar grandes cosas, porque no es la estación para eso, es una estación para ser pequeño, como todo. Miren ustedes ese caminar de María y por eso la tomamos como la escuela de María. Ella parece pequeñita, humilde, sencilla, obediente. Por eso ella misma se nombra la esclava del Señor, porque así camina, como la esclava de Dios. Qué hermosa figura esa, la esclava de Dios. Esa es la maestra que estamos imitando y que estamos invitando a imitar, porque de esa pequeñez sale nada menos que la corona de la reina de todo lo creado. Ustedes se pueden imaginar de dónde saca el Señor de semejante humildad y pequeñez, insignificancia para el mundo y para todos los que estaban alrededor de ella, los vecinos, la gente en Egipto, toda la gente que tuvo que ver con ella. Pues era una mujer buena, pero era insignificante. Nadie la consideraba ser una persona especial, ni grande, ni con futuro, nada. Sin embargo, ahí estaba todo. De ahí venía el caminar hacia un reinado eterno que nunca terminará.
¿Se pueden imaginar eso solamente? Nunca terminará el reinado de María. Entonces, ¿lo vemos dónde? Lo vemos en la más increíble austeridad, pequeñez. ¿Cuántos pasajes hay de María en el Nuevo Testamento? Sabemos que también hay en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías y otros que anuncian la Virgen, la Virgen de la cual nacerá este hijo de Jesé, descendiente a través de toda esa genealogía misteriosa donde se toma sangre y que viene en una forma que sería contradictoria para la lógica humana, pero que es mística. Y por eso los exégetas que se estrellan con esa realidad pierden la fe, porque no le encuentran un orden. Pero nosotros en fe le encontramos orden a todo lo de Dios, porque no estamos buscando, como en el pasaje del capítulo 10 del Apocalipsis, yo no estoy buscando entender esto a nivel humano. No, yo lo tomo en el corazón como algo extraordinariamente misterioso, pero hermoso, algo increíble que le pasó a San Juan, que San Juan evidenció, y que qué bendición para nosotros poder leerlo, sabiendo que es verdad, que le sucedió a un apóstol, que fue una revelación que Dios le hizo. Entonces, esas cosas son maravillosas. Y entonces, al encontrar cómo es que Dios hace su obra entre nosotros, podemos, esto que estoy hablando yo, lo llamamos la escuela de María. ¿Por qué? Porque estamos tomándolo para nuestra pequeña vida. Pero des en cuenta que esta pequeña vida nuestra es la misma pequeña vida de los apóstoles, es la misma pequeña vida de todos los cristianos de todos los tiempos, de todos los mártires, de todos los que de una forma u otra el Señor los ha escogido con nombre propio y les ha dado su espíritu y nos ha separado para la vida eterna, para darnos vida después de esta vida, que suena extraño, ¿no? Recibir vida después de esta vida, pues es que esta vida es una vida en un vientre, es una gestación, pero la vida en plenitud no sucede hasta que no muramos y nos entierren. Por eso la parábola del grano que tiene que enterrarse y morir para que pueda de ahí nacer una nueva vida, una vida que ya no perecerá. Entonces, si nos localizamos en el principio, que es ese portal de Belén, para encontrar esa escuela que comenzamos a caminar con María, nos damos cuenta de lo que es la obediencia. ¿Por qué? Porque María está pronta después de dar a luz, está pronta a caminar con ese hijo, con esa luz, porque ella sí que dio a luz. Sí, decimos, la madre dio a luz, pero da a luz a un hijo mortal, ¿cierto? Pero esta madre dio a luz a la luz. Qué hermoso, ¿no? María dio a luz, a la luz misma, al Mesías. Es una figura preciosa. Y después de dar luz a la luz, ella solo se dedica a cuidar esa luz. No porque se va a apagar, sino porque es la luz que hay que llevarla a todos. La luz que aparece en el mundo en medio de la oscuridad tan aterradora en que se vive en el mundo, y aparece esta luz por medio de ella y la quiere llevar a todos. Y entonces es una obediencia incondicional que se presenta por medio de su esposo José, quien recibe instrucciones del ángel: váyase, vuelva, haga esto, haga aquello. Y ellos dos lo que hacían era obedecer esas voces del cielo e irse de un lado para otro, hacer la obra que tenían que hacer para cuidar a ese Mesías y tenerlo siempre custodiado hasta que llegara su hora. Des en cuenta en las bodas de Caná cómo el Señor le dice: no es mi tiempo todavía, cuando la Virgen le pide ese milagro del vino y del agua que nuestro hermano Rafael Piña habló en palabras tan inspiradas
y hermosa soy. Y este misterio en el que nos encontramos nosotros con ese maestro que José y María cuidaron para entregarlo a esa vida pública, que es el culmen, el momento en flor de todo lo que el Mesías le trae a la humanidad. Y lo entregaron enterito, lo cuidaron, todo lo que vivieron para poderlo entregar. Ya San José, el Señor se lo había llevado antes de la vida pública de Jesús, porque todo era un plan perfecto. Y entonces, este Mesías está hablando del tiempo, no es mi tiempo todavía, y está hablando precisamente de la escuela. Des en cuenta que la escuela siempre tiene tiempo, ¿no es verdad? Uno estudia la primaria, la secundaria, y los que pueden la universidad, y los que pueden se especializan en muchas cosas, y el estudio continúa, y luego continúa el estudio en la práctica, y en la práctica se desarrollan nuevas cosas para el estudioso y sigue en su camino y en su escuela. Pero en esta escuela de Dios, por medio de la escuela de María, nos damos cuenta que si nosotros observamos con cuidado a esta maestra de Dios, a la Santísima Virgen María, la maestra de Jesús, nos damos cuenta que se toman elementos que si los llevamos a nuestra sangre, a nuestra carne, a nuestra vida, vamos a tener la verdadera guía, que es la pequeñez, la obediencia, la absoluta ausencia de vanidad, la absoluta presencia de la esclava a Dios, que es lo que somos llamados nosotros a hacer voluntariamente, porque miren que la Virgen es muy grande en su fiat, como se conoce, en su sí. Es gigantesca en ese sí. Y por eso la iglesia habla tanto del fiat de María, porque es la entrada triunfante a nuestra redención. Ella dice que sí. Y digo que sí ¿a qué? Nada menos a que se nos diera el Mesías por medio de ella. Y entonces ahí comienza lo que queremos aprender. Cada uno de nosotros, por enseñanza de la Escuela de María, somos llamados a dar nuestro sí. Hoy hablaba Eddie Lally desde Escocia, nuestro querido Eddie y Teresa, hablaba de esa experiencia tan hermosa que él tuvo cuando por primera vez escuchó a alguien dar un testimonio sobre Jesús, una experiencia personal con el Señor, y cómo él ese día tuvo una efusión del Espíritu Santo inmensa y le preguntaron si él quería aceptar a Jesús como su Señor. Y él le dio el fiat, dijo que sí. Y esa fue la entrada de esa transformación en su vida, que fue el fiat que él dio. Pero des en cuenta lo importante que es esto. En el lenguaje protestante se llama un bautismo en el Espíritu. Algunos católicos, especialmente en la renovación carismática, también lo llaman así. Yo personalmente, con todo el respeto, pues no creo que hayan dos bautismos, ¿no? Y eso no es que quiera decir que estén equivocados ellos, sino que yo pienso que es el encuentro personal con el Señor, un encuentro personal. Los apóstoles, por ejemplo, San Pedro, vive unas experiencias muy grandes antes de realmente tener ese encuentro personal en Pentecostés con Dios, con el Señor. A pesar de que caminó con el Mesías, ¿cuánto tiempo? Pero miren que no es hasta que recibe Pentecostés que es capaz de dar la vida por él. Ese es el fiat del que estoy hablando yo. Cuando uno ya es el esclavo de ese Señor. Cuando uno está completamente comprometido y ya no está distraído y ya no está seducido y ya las voces del mundo ya saben que esas no son las voces del Señor, porque sus ovejas distinguen su voz. ¿Pero por qué? Porque ya le dieron el fiat. Porque para distinguir la voz del Señor tenemos que haberle dado el fiat.
Desen cuenta cuánto católico hoy anda engañado con toda clase de charlatanes, videntes falsos, profetas falsos y todo porque no distinguen la voz de su pastor. Y entonces les dan mensajes que vienen de la Virgen, les dan mensajes que vienen de no sé quién, de un ángel y del Señor, y se los creen porque son hermosos, porque son poemas increíbles, porque ¿cómo podía esta persona haber hablado así? Eso tiene que venir de Dios. Pero no se dan cuenta que tenemos al gran engañador y mentiroso, que es el ángel de la oscuridad que se viste de luz y puede utilizar a cualquiera y hacer cosas extraordinarias que parecen ciertas. Ustedes saben que un buen billete falsificado es 99.9.9 real, pero es falso. Tiene un punto que es falso y ya lo hace falso todo, porque no es verdad. Está malo. Y ese es el diablo. Sí, él puede aparecer a unos niveles increíbles de veracidad, pero es falso. Y entonces necesitamos tener ese discernimiento, pero para tener ese discernimiento de espíritu necesitamos haberle dado el sí a Dios. Y ahí tenemos la plenitud de su espíritu en nosotros y la luz para poder ver con claridad, para poder oír con claridad, para poder hablar con claridad, para poder usar nuestras manos y sentir con claridad. Y así estamos todos nosotros llenos de esa fuerza que se nos ha sido dada desde el cielo y que María la lleva con esa gracia y sencillez sin ningún esfuerzo. Ella es la esclava del Señor, sin ningún esfuerzo, totalmente incondicional y no quiere ser nada más que eso. No tiene ninguna otra aspiración. No le importa, no está en su mente, no está en ninguna parte de ella. Ella tiene una sola misión y la tiene clara. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Y por eso, cuando ustedes estudian bien las apariciones de María, se van a dar cuenta de una cosa, y es que ella constantemente en todo lo que hace, en todo lo que dice, solo nos está hablando de Jesús y nos está llevando a hacer lo que Él nos diga. Por eso este pasaje de las bodas de Caná es tan importante, porque precisamente ahí es donde está una campana de la enseñanza, la campana de esa escuela de María, que envía a esos sirvientes a hacer lo que Él les dice. Hagan lo que Él les diga. Sí, ustedes saben que aquí hay un misterio muy grande, porque prácticamente terminaron haciendo lo que María, lo que la Santísima Virgen María dijo, porque ella fue la que dijo, no hay vino. Y el Señor, ¿qué tienes conmigo, mujer, si mi tiempo no es todavía? Sí, y después de decir eso, le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Pues Él había dicho que no, realmente, pero sin embargo, ella lleva toda esta gracia de madre y lleva al hijo a hacer cosas que Él había dicho que no iba a hacer. Esto nos muestra a nosotros algo muy importante. La escuela de María, que enseña cómo es que nosotros podemos arrebatarle a Dios de las manos cosas que Él en un momento dado no está mostrando que nos las va a dar. Sin embargo, se las podemos arrebatar si aprendemos de María, porque ella hizo eso con Jesús en las bodas de Caná. Le arrebató de las manos al Señor un milagro que Él no lo iba a hacer. Él le dijo, no es mi tiempo todavía. ¿Qué pasa contigo? Sin embargo, ella, con ese movimiento que hace, hagan lo que Él les diga, ya lo llevó a Él a hacer lo que había dicho que no iba a hacer. Esta es una enseñanza muy grande para nosotros, porque ahí encontramos la respuesta de lo que es la tristeza de los apóstoles después de que Jesús habla de los ricos y cuenta lo difícil que es para ellos entrar al reino de Dios. Y los apóstoles se ponen tristes y dice, entonces, ¿quién se podrá salvar? Y el Señor les responde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí es donde viene el don de la oración que recibimos de María. Sabemos que María constantemente en su relación con su hijo
siempre está llevando todas estas súplicas, todas estas intenciones, sabiendo que Él no le va a negar ninguna. Y por eso cuando nosotros oramos a la Virgen María como intercesora, sabemos que, como dice la palabra misma, la oración misma, que tenemos conocimiento de que nadie que ha llegado donde la Virgen a pedirle algo ha sido despachado sin que se le haya dado lo que pidió. Si es para la salvación de nuestra alma, si es para nuestro bien, y eso está claro. Pero si tomamos lo que es la escuela de María, la tenemos que tomar de sus ejemplos, ¿no es verdad? El Fiat es el principio de toda una aventura universal que se convierte en la corona de toda la creación, que es la reina, se convierte en un reinado. Ese hogar tan humilde, tan sencillo, de la familia de Nazaret, es algo absurdo para el mundo, ridículo. Ustedes saben y seguramente han tenido esa experiencia, el engaño que hay en este mundo con la gente que tiene dinero o poder o se cree noble o de mejor sangre, todas estas cosas ridículas que hay en el mundo y cómo ellos sí se creen así, ¿no? A mí me ha tocado hasta en mi propia comunidad gente así, que yo sé que están convencidos 100% que son de mejor sangre, de mejor familia que los demás. Lo sé, lo he visto con mis propios ojos. Afortunadamente, yo crecí en una familia de gente muy trabajadora, de gente que luchó muy duro siempre en comunidad, trabajando con todos, y que era prácticamente un pecado sentirse mejor que los demás, como distinguido, como privilegiado, diferente. Pues esto es como una maldición, ¿no? Que viene a veces por generaciones y es una mancha en el alma, porque estas cosas ante el tribunal del Señor son muy problemáticas. ¿Cuánta gente no se ha condenado por eso o pasado terribles purgatorios? Porque es la lección del amor que no aprendieron, porque para amar uno no puede sentirse diferente a nadie, si no se pierde completamente, porque pierde el grado. ¿Cómo se va a graduar así en la escuela de María? Piensen ustedes en la Virgen María y ¿quién es ella? La escuela de María, precisamente la escuela del amor incondicional, la esclava del Señor. ¿Y qué es lo que ese Señor enseña? Él abre los brazos en la cruz y abraza toda la humanidad, toda. Él no está pensando, ay, este judío es mejor que aquel, o este es, oh no, este es un samaritano, con este no, y aquel sí. No tiene acepción de personas, como dice la palabra, porque ese es el amor de Dios. Y esa es la escuela de María que nos enseña a ser sencillos, a ser humildes, a ser gente que entiende que para tener esa lección clara en nuestro corazón, tenemos que caminar con esa sencillez. Miren ustedes que yo conozco tristemente con frecuencia sacerdotes, religiosos, laicos muy preparados y estructurados, de muchas credenciales, y son escépticos, ¿no? Y uno se pregunta, escéptico, ¿qué quiere decir eso, no? Yo veo, en Europa he tenido experiencias con algunos sacerdotes que son todavía colonialistas, ¿no? Que creen que nosotros que venimos de este lado del mundo somos tercer mundo, por lo tanto no hay nada en nosotros que le podamos enseñar a ellos porque ellos nos trajeron a Jesús. Ellos son los portadores, los Cristóbal Colones, ¿no? Y entonces nosotros, ¿cómo es posible que vengamos a enseñarles algo? ¿O cómo es posible que el Señor se le haya aparecido a usted o le haya hablado a usted? ¿O que la Virgen le haya hablado? ¿Cómo? Esas cosas, no. Ese es el escepticismo que trae ese yo soy mejor que tú. Ese
es el orgullo, esa es la vanidad, la pretensión. También pasa con clero en el mismo tercer mundo, obispos y sacerdotes muy perfumados y llenos de diplomas que no creen en nadie. Y la gente pequeña, la gente donde el Señor se manifiesta muchas veces, la desprecian y la ignoran. ¿Se pueden imaginar el encuentro de estas personas con Dios después de todo lo que les confió? Y así es, porque miren ustedes en las apariciones de la Virgen, ¿a quién escoge como videntes? Ah, escoge la gente más humilde, más sencilla de todas. A esos son los que escoge. Y por eso esas vasijas insignificantes siempre han sido las vasijas de las gracias más grandes de la iglesia. María aparece como esa vasija insignificante, lo mismo que José. Y esos son los portadores de la luz, nada menos que llevan la luz. Y esa es la luz en este mundo que los hombres orgullosos no la pueden ver, que no tienen cómo verla. Y es más, la quieren apagar porque la odian, porque se llenan de odio contra ella, porque les quema el corazón, porque desprecian que una persona a quien ellos desprecian y a quien ellos consideran inferior y consideran no ser digno de tenerlos a ellos cerca, ¿cómo puede ser que esa persona lleve a Dios por dentro? No es posible. Y ahí es donde está, eso es lo que le pasó al obispo con el Padre Pío. Todos esos años que lo despreció, porque era un pobre monje capuchino insignificante que no tenía por qué tener esa experiencia, eso era falso, eso se lo inventó, ese es un mentiroso. Mírelo cómo llora al lado del lecho de muerte el Padre Pío pidiéndole perdón, pero pasó toda una vida haciéndose mal, ¿no? Obviamente que Dios utilizó todo eso para santificar al Padre Pío, pero eso sucede hoy. Nosotros aquí estamos orando en una batalla espiritual por Colombia para salvarla del comunismo y aparecen un poco de poetas del clero, gente muy distinguida, hablando de que también hay que luchar por las injusticias. O sea, según eso, todas estas marchas y este caos que hay en Colombia es una manifestación para las injusticias. O sea, esos bloqueos de las ciudades para que no entre la comida ni los alimentos a los enfermos que se están muriendo en la pandemia es una manifestación para luchar por las injusticias que hay en nuestra patria. O sea, ¿quién cree que están engañando estos incautos, ¿cierto? Eso es prácticamente como la teología de la liberación. Si es un comunismo disfrazado de cura, de predicador católico, de religioso, una mentira, porque eso es ser políticamente correcto. Las cosas hay que denunciarlas con nombre propio. Y cuando el diablo se manifiesta, uno dice, ese es el diablo. Así esté vestido de lo que quiera. Y esa es María. Des en cuenta que María y José, en esta escuela extraordinaria de María, de la que estamos hablando y nos enorgullecemos de ser alumnos de ella, yo me considero un alumno de la escuela de María y seguramente que muchos de ustedes que me están viendo y me verán más adelante están de acuerdo que también son alumnos de la escuela de María, porque es la reina y tenemos que aprender esa reina de dónde viene, cómo comienza. Des en cuenta cómo comienza la reina. Reina universal de todo lo creado. ¿Cómo comienza? Comienza en la forma más extraordinariamente insignificante. Es precioso eso. Cómo el Señor va despertando de la nada toda esta hermosura. Cuando aparece el Mesías al nacer, pues ya en Belén sobre esas pajas, y saber uno que es Dios, y que no le interesa absolutamente nada de este mundo material, por eso escoge nacer sobre la paja, acompañado de animales, en un establo que seguro no olía muy bien, y
sabemos que ese es Dios, entonces bendita escuela, si logramos disminuirnos hasta allá. Miren, gente buena, católica, que no logra disminuirse hasta allá, le toca disminuirse en el purgatorio. Y le cuento que es difícil disminuirse en el purgatorio, si no se disminuyó ahora. Este es el momento para entender la primera lección importante de la Escuela de María: disminuirnos. Por eso es que San Juan Bautista dice eso cuando los discípulos vienen quejándose de ese Jesús que estaba por allá al otro lado del río, bautizando gente, que obviamente él no bautizaba, los apóstoles lo hacían. Pero San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que él crezca. Y precisamente, ¿qué hace María y José con Jesús? Ellos se disminuyen totalmente para que él aparezca, y es a él a quien llevan. ¿Por qué huyen a Egipto? Porque llevan la luz, porque es lo que el ángel pide, porque es que ellos son esclavos del Señor y llevan a su misión, la llevan hasta Egipto a esconderla. Porque la traen de regreso, la traen a donde se tiene que dar la misión, a la Judea. Y esto es todo parte de una enseñanza de lo que es disminuirnos para que Él crezca. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes el obstáculo tan grande que es el orgullo, el yo soy, yo soy, yo soy algo? Eso es demoníaco, es la perdición del hombre. Si no logramos demolerlo durante esta vida, perdemos el grado. Por eso, si estamos hablando de la Escuela de María, estamos hablando de la escuela de disminuirnos. Esa es la Escuela de María. ¿Cuál es la lección más grande que ella nos enseña? Aprender a disminuirnos para que Él aparezca. Eso es, portadora de la luz, dio a luz a la luz. Esa es María. Y esa luz es la que nos ilumina cuando caminamos en su escuela. Y tenemos que tener eso bien claro. Y podríamos decir, para concluir, que Dios nos pide a cada uno de nosotros buscar cómo vivir la lección que nos dejó clara. Y esa lección es la lección del amor. Y para nosotros poder caminar en ese aprendizaje de cómo lograrlo, la mejor maestra se llama la Santísima Virgen María. Esa es la reina de esa escuela, la reina de ese caminar hacia Jesús. Pues le pedimos al Señor que nos dé luz por medio de María para entender lo que ella hace entre nosotros con tanta urgencia. Todas esas apariciones que hay donde ella está rogando y está revelando situaciones graves del mundo y donde nos está invitando a ser sencillos, a ser nobles de corazón, a disminuirnos y abrazar al Señor y darle el fiat al Señor. Es tan importante pedir esa gracia. Estamos preparándonos para Pentecostés. Ya hoy es el segundo día de la novena del Espíritu Santo. Qué bueno que es caminar con esta novena como caminó María en el cuarto de arriba con todos los apóstoles y discípulos esperando a Pentecostés. Y es una entrega muy especial que como católicos somos invitados a abrazar. Ojalá que muchos lo hagan. Nosotros tenemos publicada la novena en YouTube, en este canal, por si acaso les interesa, aunque pues la pueden encontrar fácil en cualquier parte del internet. Voy a terminar con una lectura de la palabra de el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, desde el versículo 37, y dice: Jesús invita de nuevo a creer en él. Aunque había hecho Jesús tantos signos delante de ellos, no creían en él, de modo que se cumplieran las palabras que dijo el profeta Isaías: Señor,
¿quién ha creído nuestro mensaje? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, de modo que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló sobre él. Sin embargo, creyeron en él incluso muchos de los judíos principales, pero no le confesaban a causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Palabra de Dios. Qué triste que es esto, ¿no? Es una historia humana en la cual tenemos lo políticamente correcto, de lo que hablaba yo ahorita, de todos estos católicos que hablan de la justicia, la injusticia que hay en nuestra patria, y por eso estamos en revolución, marchando y protestando por las injusticias. Con esto justifican todo el caos y la maldad que están haciendo. Qué equivocados que están, porque realmente lo que seguimos haciendo es lo que Dios nos está mostrando en el corazón, y seguiremos así, porque esta es la verdadera escuela de María. Amén.